Las proteasas son enzimas naturales ampliamente utilizadas en la industria alimentaria. Son proteínas catalíticas capaces de hidrolizar los enlaces peptídicos en las proteínas. Son enzimas esenciales en organismos vivos y les doy algunos ejemplos de enzimas digestivas como la pepsina, la tripsina, las quimotripsinas, la trombina también, que está implicada en el mecanismo de coagulación de la sangre, y también esta proteína tan fea, la serina proteasa, que está implicada en las infecciones virales. Y ahora con la situación de la COVID es la enzima que está creando o causando tanto daño. Estas enzimas también están fuertemente secretadas por hongos e implicadas en la infestación de las células, infestación celular. En cuanto a mecanismos de acción, simplificando la situación, podemos distinguir entre las endopeptidasas, al centro de la diapositiva, que son capaces de dividir la proteína, pero dentro de la proteína hay una formación de dos proteínas o péptidos más pequeños. Los otros dos mecanismos de acción es el mecanismo de exopeptidasas, debido a dos tipos de exopeptidasas, donde se crea una división a nivel de la terminación carboxilo y que lleva a la formación de un tipo de aminoácido y una gran parte de proteína. Saben que hay otras enzimas, proteasas, que están clasificadas según una numeración EC, EC3411 a EC3499, dependiendo de su especificidad. El uso de proteasa en la industria alimentaria se ha venido exploitando durante siglos en la producción de queso, por ejemplo, con cuajo. El cuajo procede de uno de los estómagos del becerro y es una mezcla compleja de enzimas, pero la quimosina, que es una peptidasa, es la enzima principal implicada en la formación de queso a partir de la leche, donde tenemos esa división de proteínas. Y esa quimosina también se puede producir a partir de Aspergillus niger para poder utilizarla de manera más fácil y más sencilla en la industria láctica. Luego, durante el malteado, durante el proceso de elaboración de la cerveza, en el momento de la germinación de la cebada, que ese es el punto clave del malteado, hay una secreción de varias enzimas, amilasa, o amilasas para el almidón, por ejemplo, pero para la degradación de almidón, pero también proteasas que hidrolizan parcialmente las proteínas de cebada, con lo que hay una solubilización de proteínas para la espuma y la turbidez y una liberación de aminoácidos para la fermentación. En términos globales, en la industria alimentaria y no alimentaria pueden ver en la diapositiva que hay muchos usos diversos de las proteasas. Por ejemplo, en la industria en los procesos de lavado, por ejemplo, se incluyen en aditivos en detergentes o la producción de cuero. También se utilizan en cosméticos a base de queratina, pero también en el análisis de proteínas
porque ayudan a determinar la composición de aminoácidos que tienen las proteínas. En la tecnología de alimentación se utilizan para la nutrición animal, para producir alimentos con una alta digestibilidad, pero también para incluir aditivos alimenticios para una mejor digestión animal. Y en la tecnología de los alimentos también encuentran muchos usos, por ejemplo, para mejorar o como complementos nutricionales. Mejoran la capacidad nutricional de esos complementos o suplementos nutricionales. Luego también se utilizan para disminuir la alergenicidad de, por ejemplo, cacahuetes. Se utiliza también para producción de péptidos bioactivos o para producción de lácteos, para la coagulación de la leche, por ejemplo, en procesos industriales o veganos, para el ablandamiento de la carne y procesos de cerveza para evitar la turbidez. En el proceso del vino hay un uso potencial de la proteasa que ya se sugirió hace muchos años en el estudio realizado por Mateo hace 7 u 8 años, que bueno, hay alguna serie de cuestiones que han surgido a partir de ese estudio. Uno de ellos es la acidez del vino, por ejemplo. Es necesaria una proteasa ácida activa al pH del vino. El segundo aspecto importante sería la conformación globular de las quitinasas y las proteínas tipo taumatina, que limita la eficacia de la enzima porque tiene menos acceso a los sitios activos. Y el último tema fue la regulación, debido a que esta actividad no estaba permitida ni descrita por la OIV. Entonces, esto han sido un poco ciertos retos o ciertas desventajas en el uso de proteasas, pero las soluciones al respecto o correspondientes serían la selección de proteasas ácidas activas en las proteínas inestables del vino, el uso de aspergilopepsinas 1 y 2 procedentes de Aspergillus niger. El segundo problema se puede resolver con la introducción de una etapa de despliegue preliminar para que la proteína sea accesible por la actividad enzimática y, por supuesto, entrar en el proceso de aprobación de la OIV, así como también utilizar la bacilopepsina de Bacillus liquefaciens. Y quería comentar la importancia del pH o de su efecto. Tienen que saber que la mayoría de las proteasas son activas solo a pHs muy altos, de 5 a 8, pero algunas proteasas ácidas pueden ser activas ya a un pH más bajo o más conveniente para utilizarlo en la industria del vino. Aquí tienen algunos ejemplos de proteasas y la primera, la proteasa A, ven que tiene efectos ya a los pHs del vino y es también compatible en cuanto a temperatura con estos procesos. Esta parte ya la ha explicado Mateo. La proteasa es importante porque es necesario desplegar las proteínas inestables del vino. Entonces, gracias a ese despliegue, que es una descomposición parcial de la conformación de las proteínas, se puede permitir que el sitio activo sea accesible para la enzima proteolítica, para que se una a esa proteína desplegada. Las quitinasas son irreversibles, quiero decir, este despliegue ya no se puede volver a revertir en el caso de las quitinasas, mientras que si hablamos de las TLPs, las proteínas tipo taumatina, este proceso es reversible, se pueden volver a plegar. Y eso es importante. El calentamiento puede ser una herramienta para desplegar las proteínas, no lo olviden. Y para hablar de la eficiencia de estos procesos, es decir, el calentamiento y la adición de proteasas, aquí ven algunos resultados
publicados por Mateo, donde pueden ver el efecto del calentamiento sobre los niveles de proteína del vino. AGP es la mezcla de aspergilopepsinas y ven Chardonnay y Sauvignon Blanc. Donde hay una mezcla de aspergilopepsinas se ve una compleción y una degradación y una disminución del contenido de proteínas. Pueden ver aquí más en detalle el efecto de calentar solamente Chardonnay o Sauvignon sin degradación de las proteínas y de las quitinasas, mientras que aquí ven una degradación completa y una desestabilización del vino. En comparación con el tratamiento, o sea, la eficiencia de la proteasa en comparación con el tratamiento tradicional de la bentonita, esto está apoyado por Enobrance y Francia, la universidad que ha utilizado Gewürztraminer. En Francia pueden ver que utilizando aspergilopepsina y calentando a 72 grados durante 2 minutos tenemos una estimación de eficiencia como la de la bentonita. También pueden ver un calentamiento a 80 grados durante 5 minutos, pero la adición de proteasa en el mosto, añadiendo después el calentamiento, es tan eficiente como el tratamiento de bentonita. Sin embargo, el calentamiento solo no es lo suficientemente eficiente. Con respecto a las preguntas de distintas preguntas que han surgido y sobre todo con respecto a si hay efectos secundarios en la calidad del vino y la calidad del aroma y del sabor, aquí ven ciertos resultados de la publicación de Mateo y los segundos resultados realizados durante un estudio apoyado por Enopia recientemente. Pueden ver la mezcla de aspergilopsinas, una mezcla de ellas en Sauvignon Blanc, y vemos que no hay efectos secundarios debidos a al calentamiento del vino. En el segundo vino, en Chasselas, en Suiza, ven que no hay, el primero era en Australia, ven que no hay diferencia entre el control y la muestra tratada con enzima y con calor. No hay efectos negativos significativos en el perfil sensorial del vino por el calentamiento con o sin proteasa, ni en Sauvignon Blanc de Australia ni en Chasselas de Suiza, cuando el calentamiento se realiza adecuadamente o correctamente. El otro efecto secundario potencial es si había actividad residual de la proteasa que pudiera inhibir ese tratamiento del vino para conseguir un aclarado. Y, de hecho, el paso del calentamiento es obligatorio para tener para conseguir que la enzima sea eficiente en la estabilidad del vino, pero también para la degradación de la proteasa al final del tratamiento. Y al final, en el vino pueden ver que no encontramos ninguna diferencia en cuanto a actividad residual en las distintas muestras calentadas diferentemente con respecto al control que evite la actividad natural de la proteasa. Es decir, no hay actividad residual significativa y hay un nivel similar al del vino control sin calentamiento y sin enzimas. ¿Qué podemos decir de la regulación y los debates actuales que hay en la OIV? Tienen que saber que la proteasa está ampliamente permitida en todo el mundo en la industria alimentaria
está presente en el Códex como aditivos alimentarios o para producción de alimentos. Las proteasas de Aspergillus niger ya están aprobadas para tratamiento del vino en Estados Unidos por la FDA. Y Aspergillus niger y Aspergillus oryzae siguen siendo reconocidas como seguras por esa regulación, la FDA. Y es el mismo caso de la FSANZ, de la Food Standards en Australia y Nueva Zelanda. En Canadá y en Europa solo está permitido para la elaboración de cerveza, en panadería, la elaboración de queso, procesamiento de pescado, zumos de fruta, procesamiento de proteínas. Se han declarado válidos varios expedientes por la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En la OIV, de cara a la producción de vinos, sobre todo en Europa, el primer paso fue recopilar la opinión de la Comisión de Salud de la OIV, y esta comisión dio la luz verde para la aspergilopepsina 1 solo si el paso de calentamiento se vuelve obligatorio en la resolución técnica. Para desplegar proteínas inestables y para asegurar la eficiencia de la proteasa, pero también para tener una buena desnaturalización de las proteasas al final del proceso. Así que por el momento somos una revolución en la comisión técnica, en el paso 5 de 7 pasos. Eso en cuanto a la tecnología, y en la especificación nos encontramos en el paso 3. Así que vamos hacia la aprobación. Y hablando en nombre de Enobrands, ya estamos preparados para el futuro. En cuanto al desarrollo de la formulación líquida de la proteasa, que es en su estado natural, el estado natural de las enzimas, es decir, la formulación líquida, con lo que no se pierde eficiencia. Esta formulación líquida, sobre todo, es aspergilopepsina 1 de Aspergillus niger, lo cual está de acuerdo y en línea con las especificaciones actuales de la OIV. Hemos probado y validado esta formulación durante los estudios de Oenopia, pero también hemos realizado nuestros propios ensayos, nuestras propias pruebas para validarla internamente, para ajustar la aplicación a las distintas posibilidades y los distintos procesos de vinificación. Esta enzima llamada Proteostab se tiene que aplicar sobre todo o realizar sobre todo en mosto y con un equipo de calentamiento. Tienes que tener un buen equipo de pasteurización flash como primer paso de flash detente. Ese sería el primer paso del equipo del flash detente, tener ese equipo de pasteurización flash. Se puede utilizar para vinos blancos, rosados y tintos, porque tenemos marcadores que nos indican un vino tinto totalmente desproteinizado. Así que existe la posibilidad de usar solo Proteostab únicamente para lograr esa estabilidad proteica. Y aquí ven la eficiencia del proceso con la adición de Proteostab y el calentamiento hasta 72 grados durante 2 minutos. Pero también pueden aplicar una combinación de pectinasa termoresistente y Proteostab para lograr la clarificación y la estabilidad de la proteína en el mismo paso, en un solo paso, justo después del tratamiento con calor.
Y aquí vemos la eficiencia de la adición de pectinasa termorresistente con Proteostab y el calor, los dos en un solo paso, con lo que conseguimos una turbidez muy buena de unos 50 NTU, muy conveniente para el proceso de elaboración del vino. Hemos preparado ya algunos protocolos para el uso de Proteostab, siguiendo los distintos procesos de elaboración del vino, con los procesos clásicos de producción de vino sin contacto con la piel y con la piel. Por supuesto, en estos procesos se puede utilizar enzimas de maceración para conseguir la extracción de los aromas incluso durante el paso del prensado, y después del prensado se puede añadir Proteostab para la estabilidad de proteínas y también pectinasa termorresistente, y después del calentamiento a 72 grados durante 2 minutos, y luego se puede refrigerar o enfriar el mosto para que se fermente con un asentamiento muy rápido para conseguir un buen nivel de NTUs. Si queremos, en el segundo caso, en el caso de que queramos tener contacto con la piel, con maceración con la piel, podemos utilizar Rapidase, luego la maceración en la maceración con la piel, luego el enfriado, luego el prensado, que tiene que ser libre de, el mosto tiene que estar libre de pectina en esa fase. No hace falta usar pectinasa, sino simplemente Rapidase y Proteostab para conseguir la estabilidad proteínica con el calentamiento, con el enfriamiento, y después pasar a los depósitos de fermentación o la fase de fermentación. Para tintos, teníamos algunas preguntas que nos han formulado sobre la aplicación en tintos. Wine without any residual protein in the wine. So with the use of Rapidase Proteostab and Rapidase Thermoflash and the heating step, you can achieve una buena clarificación del mosto, del tratamiento. Of the wine and a good clarification and filterability. Y se puede utilizar también Rapidase antes de la decantación y después el enfriamiento y la fermentación directamente. Esto es todo lo que quería decirles, y por supuesto, si tienen preguntas pueden formularlas durante este seminario, pero también pueden ponerse en contacto con mis compañeros de Vasson, Ana Brull y Antonio Álamo Aroca, que son nuestros distribuidores exclusivos en España, Ana Brull, y Antonio Álamo de Nobrands, que también está en España y es el manager de área en España. Muchas gracias.